Y diga conmigo: yo abro mi mente, yo abro mi corazón, yo abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado en un tema unos temas bastante interesantes. A mí me emocionan muchísimo porque aprendo mucho más, cada vez aprendo más sobre los misterios del reino de Dios y cómo ser liberado y sanado, avanzando en un camino hacia la Nueva Jerusalén. Y en el libro de Apocalipsis encontramos tesoros, principios poderosos para nosotros recibir esta liberación y sanidad que necesitamos. Y en estas semanas hemos estado viendo características del anticristo, de su naturaleza, que nos enseñan también de la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Y también vimos hace unas semanas sobre la gran ramera, y la vimos en varios, por lo menos en algunos varios ángulos, y principalmente el entender en lo literal a qué le llama la palabra de Dios la gran ramera, y entendimos que es Jerusalén, la terrenal. La terrenal, no es ni Roma ni nadie más. La palabra de Dios es bien clara. Pero lo más importante es entender cómo la naturaleza o la característica o el carácter de la gran ramera es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ese es nuestro viejo corazón, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Está claro esto, verdad? Entonces, y cómo opera en nosotros esto, y ya sabiéndolo, pues eso nos ayuda a orar para ser liberados y sanados, para que en lugar de tener esa gran ciudad corrupta, idólatra, porque ramera significa eso principalmente, la gran idólatra, porque la idolatría en la palabra de Dios se relaciona con la fornicación, el adulterio espiritual y natural. Entonces es por eso que se llama la gran ramera, pero podríamos decir literalmente la gran idólatra. Y va si nosotros, nuestro yo, nuestro ego no es un gran idólatra. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahora creo que el Espíritu Santo me lleva a que podamos irnos a los capítulos 6 de Apocalipsis, y creo que en unas 2 o 3 enseñanzas, 4, 5, 6 quizás, no sé, pero vamos a aprender un poco más. Fíjese, vamos a ver los 7 sellos, algunos de los 7 sellos del Apocalipsis, pero enfocados a ver la naturaleza del anticristo en esos sellos, y enfocados a ver cómo nosotros también tenemos esa naturaleza y qué debemos de hacer. Y también vamos a ver cómo nos afecta esa naturaleza que tenemos del anticristo. Por favor, no me tergiverse esto. No estoy diciendo que usted está poseído por el anticristo, ¿sí? Porque ya conozco un poco cómo es el asunto, ¿sí? Es que ahí están diciendo que tenemos el anticristo. No, estamos diciendo que tenemos el carácter, la naturaleza del anticristo, porque eso es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, el ego, el orgullo, la soberbia, la insensatez, todo eso es contrario a Cristo, es contra Cristo, se opone a Cristo y se opone al Padre. Estamos conscientes de ello, ¿verdad? Es por eso que es anticristo. Entonces vamos a ver, porque hay hay una inmensidad en esto de los 7 sellos del Apocalipsis. Recuérdense que para la gran tribulación se van a dar 3 juicios principales. 3 juicios principales: los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. ¿Sí? Es una serie de juicios, y no es que se dan, y esto de una vez le aclaro para que usted pueda entender el Apocalipsis, no es que primero sean los 7 sellos y después las 7 trompetas, los juicios de las 7 trompetas y después de las 7 copas. No, van como intercalados. Cuando usted los pone, de hecho tengo unas gráficas ahí que he hecho cómo van, tal vez se las traiga en la próxima enseñanza para mostrarles un poco esa cronología. Pero se dan juicios de los 7 sellos, empiezan a sonar las trompetas. Solo los juicios de las 7 copas sí se vienen casi como que juntos al final de la gran tribulación. Y cuando entendemos eso, de verdad es bien emocionante, porque el Apocalipsis se nos hace en vivo y a todo color, pero hay que
a encontrarle la aplicación presente. ¿Estamos? La aplicación presente. Así es que fíjese que el inicio de la gran tribulación va a tener algunas cosas. Una de ellas es que se va a dar el arrebatamiento de los santos para el inicio de la gran tribulación. Y eso lo podemos probar claramente en la palabra de Dios. Y paralelo a ello, en esos acontecimientos también se va a manifestar el anticristo literal, el falso Mesías. ¿Estamos? Y se va a sentar en el templo, en la Jerusalén terrenal actual. Se va a sentar, de hecho van a construir ese tercer templo. Allí se va a sentar el anticristo. Y si me pregunta, pues yo creo que sí vamos a ver. Esos acontecimientos van a estar así bastante dándose a la vez, de manera paralela. E inicia la gran tribulación, que de acuerdo a la palabra, de acuerdo al libro de Apocalipsis, igual lo podemos probar con el libro de Daniel. O sea, yo lo veo fácil, sencillo, no sé, porque a veces se hacen bolas con eso, pero yo veo 3 años y medio de la gran tribulación. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque el anticristo imita en todo a Cristo. Cristo ministró 3 años y medio, el anticristo también va a ministrar 3 años y medio en esta tierra, obviamente Dios permitiéndoselo. ¿Estamos? Entonces, cuando empieza la gran tribulación, va a ser algo, por eso se llama gran tribulación. No ha habido una tribulación como la que habrá, ni jamás habrá otra tribulación o una tribulación como la que va a haber en esos 3 años y medio. Y en ese inicio, la gran tribulación, que se manifiesta el anticristo. Y es ahí donde empieza, porque empieza el juicio de los 7 sellos. El libro que el Cordero abre, que habla en Apocalipsis 5, es un libro de juicios. Es por eso que solo el Cordero es digno de abrir ese libro de juicios, porque solo Él, obviamente el Padre, ¿verdad? Pero estamos hablando del Padre, quería ver quién puede abrir ese libro. Solo el Cordero es digno de abrirlo, porque solo Él es justo. ¿Estamos? Es por eso que Él es digno. Por eso cuando le dijeron a Juan, uno de los ancianos le dijo, sabes, que no había nadie, o sea, que podía abrir el libro. Entonces Juan empezó a llorar cuando Juan vio que nadie podía abrir el libro, y uno de los ancianos le dijo, tranquilo Juan, se ayuno. ¿Sí? Se ayuno. Y le dijo, es el león de la tribu de Judá. Sin embargo, cuando Juan vio para ver al león de la tribu de Judá, lo que vio fue a un cordero como inmolado. ¿Estamos? Porque sino el Cordero es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos, los sellos de juicio. Eso va a suceder de manera literal para la gran tribulación. Ahora el asunto es que cuando entendemos lo que son estos 7 sellos, de lo que nos habla, entonces vamos a comprender la necesidad que tenemos ahora. Diga conmigo, ahora. La necesidad que el Cordero abra esos sellos en nosotros. Abra esos sellos en nosotros. Mire, se lo voy a poner así de una vez. Los juicios de la gran tribulación van a ser para destrucción. Yo creo que ya se lo he mencionado. Van a ser para destrucción, para perdición. Pero ahora, si nosotros abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro ser, para que el Cordero de Dios, en este tiempo de gracia, en este tiempo que podemos recibir liberación y sanidad del lado de la misericordia de Dios, si dejamos que Él ejecute sus justos juicios en nosotros, créame que entonces vamos a estar libres, vamos a estar sanos. No vamos a tener por qué pasar la gran tribulación si ya dejamos que Él ejecute sus juicios, porque ahora esos juicios son para liberación, para sanidad de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que nosotros seamos de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. O sea, sí me di a entender con esto. O sea, eso hay que verlo de esa manera. ¿Sí? No solo como juicios que van a pasar. No, yo necesito eso ahora. ¿Estamos? Y ahora es del lado de la misericordia o del lado amable. Pues yo a veces le digo, Señor mío, Dios mío, por favor haz esto, pero te encargo, Padre, del lado amable. Así que no duela mucho, Padre, así. Yo me bajo solito, yo me bajo así como alguien dijo ahí. Algunos entendieron por qué dije así. Entonces, de eso se trata. Así es que vamos a Apocalipsis capítulo 6. Sí, 6. Vamos, por favor.
Aquí es donde, y vamos a ver hoy solo un sello. Por eso yo iba a dar en una sola enseñanza. Hoy iba a agarrarle cómo va un sello tras otro, cómo en nuestro corazón eso se va manifestando, como una cosa nos lleva a otra y nuestras actitudes feas. Así se van manifestando estos sellos. Pero mejor se los va a dar uno por uno, en otro ángulo, como he enseñado en otras veces, y ya luego una enseñanza ya lo vemos así ya integrado. Y usted va a ver, esto es poderoso, mis hermanos, como nosotros somos. Yo no sé, a veces pienso que somos hasta peor que el anticristo literal que va a estar ustedes. Apocalipsis capítulo 6. Bueno, vamos a ver pues. Versículo 1. Vamos a leer del versículo 1. Dice el apóstol Juan: cuando el Cordero, dice, abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. O sea, mire que llamado el de Juan, ¿sí? Le dijo, ven y mira, le dijo uno de los 4 seres vivientes. Y le dijo, y dice Juan, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, ¿qué dice? Para vencer. Ahora es interesante que este versículo, este es el primer sello, eso es lo que habla. Vamos a ver, sí, de este primer sello, pero aquí hay tanto ustedes. Aquí encontramos una revelación, pero inmensa. En primer lugar, hay que entender que este personaje que ve Juan acá, aparece cuando Jesús abre el primer sello, porque es interesante que es Jesús el que abre esos sellos. ¿Y usted sabe quién es Jesús? Jesús es el hombre en quien estaba Cristo, el Verbo encarnado. Pero Jesús el hombre, recuérdese que cuando en esta tierra, cuando estaba aquí Jesús, estaba Jesús el hombre y Cristo. Era 100% hombre y 100% Dios. Tenía el lado humano y el lado divino. ¿Estamos con esto? El lado humano, Jesús, Él tuvo que ser perfeccionado. Él tuvo que ser probado en todo. Y dice en el libro de Hebreos que Él fue perfeccionado y por su obediencia fue perfeccionado. Y vino a ser ejemplo para nosotros. Jesús, el hombre, venció. No pecó. Él venció a Satanás, a la muerte y al pecado de una vez y para siempre. Jesús, el hombre, se metió en la divinidad. Es por eso que Él nos abrió el camino, porque como Él pudo y Él se metió en la divinidad, ahora usted y yo podemos hacer lo mismo si seguimos sus pisadas. Ese es el misterio. Es un misterio que no entendían los profetas en aquel tiempo. Entonces Jesús, como venció, Él es el Cordero. Jesús es el Cordero, dio su vida. Jesús, el hombre, es quien abre los sellos. Pero tenemos que entender que el que aparece acá, este personaje en este caballo blanco, no es Jesucristo, es el anticristo. Y dice de él, ¿sí?, que venía montado en un caballo, ¿qué dice? En un caballo blanco. El caballo nos habla de fuerza, nos habla de poder. Y el blanco nos habla de justicia, nos habla de luz, pero nos habla de en este caso, el anticristo, porque es el anticristo literal, es la aparición del anticristo. ¿Y por qué es que viene en un caballo blanco? Porque así va a venir Jesús en su segunda venida. El anticristo lo está imitando. Si usted ve Apocalipsis capítulo 19, mire, Cristo Jesús va a venir en un caballo blanco. Deje un dedito ahí, por favor, y vamos a Apocalipsis capítulo 19, para que usted pueda ver esto. Y dice en el capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto. Esto ya es en la segunda venida de Cristo. Jesús dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y dice: y con justicia juzga y pelea. Diga conmigo, con justicia.
Porque hoy vamos a ver esto en el anticristo, solo que la falsa justicia. Por eso viene un caballo blanco, el anticristo, con una justicia pero falsa, con una luz pero falsa. ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sí? En el siguiente versículo acá, en el versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El 14, este es el poderoso. Diga conmigo, es poderoso. Porque el 14, ojalá usted y yo estemos allí, seamos de ellos. Dice: y sus ejércitos celestiales. Este es el ejército élite. ¿Por qué? Porque dice vestidos de lino, no fino, sino finísimo, blanco y limpio, le seguían también en caballos blancos. Entonces el anticristo aparece acá en este primer sello, en capítulo 6, aparece en un caballo blanco, porque él viene, mire, el anticristo se manifiesta con una justicia falsa, con una luz falsa, engañoso. Es un espíritu de engaño, es un espíritu del mundo, es un espíritu de amistad con el mundo, es un espíritu de falsa paz. ¿Me está escuchando? Es por eso que dice: cuando digan paz, paz y seguridad. Si no nos hemos muerto físicamente, cuando digan vemos el tercer templo, dicen paz, paz, hicieron las paces, ya están de abracitos Israel y Palestina y todos ellos. Paz, paz. ¿Sabe qué? Agarre sus maletas. No, maletas no, porque no nos vamos a llevar maletas. Usted prepárese para salir de esta tierra. ¿Estamos? Prepárese para salir de esta tierra. Entonces, mis hermanos, el anticristo. Ahora veamos, regresemos al capítulo 6, versículo 2, donde aparece el anticristo. Dice que viene un caballo blanco, o sea, imitando a Cristo con esta falsa justicia. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Ahora bien, quiero mencionarle primero lo de la corona, porque algunos piensan que este personaje es Cristo Jesús. Yo les tengo noticias: Cristo Jesús ya fue coronado. En Hebreos capítulo 2, versículo, si no es el 6 es el 9, póngame el versículo 6, si no es el 6 es el 9, el versículo 9. Sí, dice, hablando de Jesús, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ya conmigo Jesús, ¿sí? Dice, coronado de gloria y de honra. Él ya fue coronado. Por eso, mire, hay canciones que a veces hay que corregir, porque dice, corónate. No, yo no puedo coronar a Cristo Jesús. Él ya está coronado. ¿Sí? Entonces yo les he dicho, aquí hemos cambiado la letra de ese canto. En lugar de decir corónate, decimos, ¿sí? Te exalto o exáltate, porque Él ya está coronado. Él ya fue hecho Señor y Cristo. ¿Cuánto lo creen? Él está a la diestra del Padre y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces acá, ahora regresemos a Apocalipsis 6:2. Acá no es Cristo, es el anticristo que trae una corona. ¿Y de qué nos habla la corona? De poder reinante, nos habla de autoridad. Y se recuerdan en las enseñanzas que hemos visto, como en el capítulo 13 de Apocalipsis, principalmente creo que es en el versículo 2 o 3 por allí, habla como el gran dragón, o sea, Lucifer caído, le da autoridad a la bestia, le da autoridad al anticristo, y Dios también le permite operar al anticristo y hacer lo que Dios ha determinado que el anticristo haga por 42 meses, dice, que son 3 años y medio. Leámoslo para que usted no se quede sin el aire. Apocalipsis capítulo 13. Recuérdese que es un estudio, entonces vamos de un lado a otro. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, dice. Hay más versículos donde habla cómo Lucifer caído, ¿sí?, que es Satanás, diablo, serpiente o dragón, le da autoridad al anticristo. Por supuesto, y siempre voy a estar enfatizando en esto, todo lo que Lucifer hace, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, y todo esto que él hace, toda esta autoridad que Lucifer le delega al anticristo. Recuerden que el anticristo va a ser una persona resucitada,
por obra de Satanás, pero en todo esto la mano de Dios está detrás. Dios tiene el control. ¿Me está escuchando? Dios tiene el control. Es Dios permitiéndolo, porque es Dios quien está ejecutando sus planes divinos. Y esto a mí me da esperanza, porque el diablo no puede hacer nada en mí si no se lo permite Dios. Si recuerdan el caso de Job, Satanás no podía tocar a Job, lejos, tenía un cerco. Hasta que Dios le permitió, lo tocó. ¿Y qué cree que es con nosotros entonces? Tenemos protección divina, ¿sí? Tenemos protección divina. Entonces, mis hermanos, pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Pero entonces viera que cómo me atacó el diablo. Bueno, realmente es Dios quien está usando al diablo como un perro ovejero para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, o para corregirnos, o para disciplinarnos, o para que brinquemos nuevamente al camino porque ya vamos por otro lado. No es para que usted esté contento con el diablo y lo bendiga, no. Pero hay que entender quién es el que gobierna. Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y en todo lugar. ¿Estamos en esto? Bueno, regresemos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Entonces, mis hermanos, vea pues, tiene una corona porque tiene autoridad. Ahora, me impacta lo que nos menciona aquí la Biblia de lo que es el anticristo, cómo se manifiesta él, porque viene con un arco. Y cuando nosotros vemos esta palabra así en la Reina Valera 60, por ejemplo, pues nos imaginamos que viene con un arco, con aquellos arcos para lanzar flechas. Pero fíjese que esta palabra arco es una palabra griega, que viene de una raíz que significa lazo. Esta palabra arco significa lazo, significa dar luz, dar a luz. Entonces entendamos, el anticristo viene con una capacidad, ¿sí?, con una elocuencia, con un poder de palabras que son un lazo para atar a las personas. En Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice que nos atamos con los dichos de nuestra boca. No sé si ha leído usted ese versículo. Póngamelo ahí, por favor. Hoy sí pilas ahí, por favor, multimedia, ¿sí? Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea, nos podemos atar para bien o para mal. Ahora regresemos a Apocalipsis. Pero el anticristo viene con un arco. Él trae palabras que vienen a atar. Él trae una luz, como ya le mencioné, una luz engañosa con la cual viene a atar, a cautivar, mis hermanos, el alma, la voluntad, la mente de las personas. Viene a atar la mente de las personas, a poner en suspenso, a hipnotizar la mente de las personas con el poder de sus palabras, porque las palabras del anticristo son las palabras del gran dragón. ¿Estamos? Lo dice también en Apocalipsis capítulo 13, como incluso el falso profeta habla como dragón. Y la bestia, el anticristo, va a hablar como dragón. Ahora yo le pregunto, ¿cómo habla el dragón? ¿Cuántos saben cómo habla el dragón? ¿Cómo habla el dragón? Mire, es que esto es importante entenderlo, ¿sí? ¿Cómo habla el dragón? Porque por no saberlo, es que, mire, por ignorancia, por falta de conocimiento, mire, es que nosotros normalmente a veces estamos hablando como dragón y no nos damos cuenta. Y es por eso que nos va mal, porque nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y si nuestras palabras son las palabras del dragón, estamos siendo atados para mal. Hijos de Dios, sí. Ministros incluso, sí. Pero con grandes males encima porque hablamos como dragón. Ya hemos enseñado al respecto. Entonces el anticristo, esta palabra arco, son las palabras con las que él viene, porque es la palabra la que él va a usar para atar a las personas. Anda rabasaya, así como está escrito que Jesús con la palabra liberaba. Con la palabra echaba fuera demonios. Jesús con la palabra desata. No es que venga solo no es un arco como el que nuestra mente piensa. Son palabras, diga conmigo palabras.
pero no son palabras de verdad. Como dice aquel canto, palabras de verdad. No, son palabras de engaño. El anticristo va a hablar mentira y el mundo le va a creer. Y eso se está dando ahora. Hay muchos que se están dejando usar por el anticristo, los espíritus de anticristo, porque estamos ya conscientes por la palabra de Dios que hay espíritus de anticristo, ¿verdad? Lo dice la palabra, que hay muchos espíritus de anticristo. Estos espíritus de anticristo están haciendo que las personas, incluso hijos de Dios, ministros, hablen las palabras del dragón, palabras de mentira, palabras de engaño, palabras que dan falsa esperanza, porque es una falsa luz. Y principalmente usa la lengua, la boca, de los que quizás tienen el don de profecía, o quizás son profetas, o se las llevan de profetas. Entonces dan falsa esperanza. Hay que tener cuidado con eso. ¿Me está escuchando? Porque fíjese que el anticristo no viene como un monstruo, ya se los he dicho. Mire, el anticristo se va a presentar como un ángel de luz, como aquel que trae la paz, como el Mesías. La gente va a pensar que Él es el Mesías. Va a tener una tolerancia para las personas, va a tener una diplomacia para hablar, va a tener un carisma para con las personas, que las personas se van a maravillar. Ya lo expliqué en la enseñanza pasada. Se van a quedar, asombrados, maravillados, admirados, y van a decir, verdaderamente este es Cristo, porque los va a estar cautivando con sus palabras y le van a creer, pero principalmente dando falsa esperanza. Yo ya no ahondo en eso, porque ya expliqué lo que es el número de su nombre, que significa expiar pecado. La palabra número, expiar pecado. O sea que Él va a traer una falsa expiación, de hacer que la gente se sienta bien, aunque estén viviendo una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Como ahora mismo, en este tiempo, se dan unas profecías poderosas, aunque la persona que la esté recibiendo esté viviendo contrario a lo que Dios manda. Entonces le dan una falsa esperanza. ¿Me está escuchando? Bueno, es que ya se me quedó serio. Entonces, mis hermanos, el punto que quiero enfatizar es que el anticristo, porque ahora ya vamos a verlo en nosotros, ¿sí? El anticristo se promueve viniendo montado en un caballo blanco de falsa justicia, de autojustificación. Diga conmigo, autojustificación, con un espíritu de autojustificación. Y eso es lo que a nosotros nos da tantos problemas, porque como nosotros también tenemos esa naturaleza, mis hermanos, perversa de anticristo. Mire, ¿sabe cuál es una de las causas de la mayor parte de nuestros problemas? El que siempre sin darnos cuenta, nosotros estamos reaccionando ante Dios, ante las circunstancias, ante las personas. Siempre se levanta dentro de nosotros este anticristo que se llama autojustificación. Siempre estamos tratando de justificarnos, y lo peor es que tratamos de justificarnos delante de Dios. Y es por eso que no hacemos mayor progreso con Dios, no hacemos mayor progreso espiritual. Es por eso que no vemos que nuestra vida sea transformada o que nuestra familia empiece a ser restaurada. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, el espíritu con que nos acercamos a Dios no es un espíritu de humildad, sino es un espíritu de anticristo. Es un espíritu de autojustificación, pensando que no es justo lo que nos está pasando, pensando que nosotros merecemos, porque quizás voy a la iglesia, porque quizás sirvo, porque quizás oro mucho. ¿Sabe que eso afecta tanto? Mire, esa autojustificación que se levanta dentro de nosotros, mis hermanos, es lo que nos lleva a pensar que porque ayuné 7 días, entonces ahora yo voy a recibir mi milagro, ahora Dios tiene que hacerme un milagro. Eso se llama querer ganar el favor de Dios con obras. Y es allí entonces donde menospreciamos la gracia, porque todo lo que usted y yo recibimos de Dios no es por justicias propias. Mire, ¿qué dice la palabra en Isaías? Si me dan la cita, por favor. Vea lo que dice de nuestras justicias, ¿sí? De lo que nosotros nos jactamos de que hacemos. Bueno, dice: si bien
todos nosotros somos como suciedad. ¿Y cuántas? Dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No hay nada que yo pueda hacer, mis hermanos, como para que Dios se sienta comprometido en deuda conmigo. Sí. Mire, tengo entrada directa a la presencia de Dios, una entrada directa al corazón de Dios, cuando yo vengo reconociendo que no soy justo, pero que es por su misericordia, es por su gracia, es por la abundancia, la gracia y el don de la justicia, que a pesar de cómo soy, yo puedo tener acceso a Él por la sangre del Cordero Redentor. No me presento con justicias propias, mis hermanos, sino vengo reconociendo mi necesidad de su misericordia, de su gracia, de su favor, de los méritos de Cristo, porque por mí mismo no merezco nada bueno de Dios. ¿Estoy dando a entender con esto? Pero cuando no tenemos este entendimiento, dejamos que se levante este espíritu de autojustificación. Ese es el espíritu de anticristo, mis hermanos, que nos hace pensar que merecemos. Yo merezco. Esto nos causa tanto daño. Eso es lo que nos impulsa a pensar que no es justo. Mire, pensamos que Dios es injusto y sin querer, incluso en nuestro inconsciente, le echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias. Es que a mí Dios no me favorece, es que de plano a mí Dios no me ama, es que a mí Dios no me oye. Mire de cuántas cosas acusamos a Dios. Mire, pastor, ore por mí porque a usted sí lo oye Dios. ¿Qué me está diciendo? Que a Él no lo oye. Dese cuenta cómo somos con Dios. Siempre estamos, porque la autojustificación se manifiesta de dos lados. Y esto para los que están dando el curso de Conquista de Canaán espiritual. Se manifiesta por un lado con un espíritu de autoconmiseración. Pobrecito yo, a mí nadie me quiere, Dios ni se preocupa de mí. O con un espíritu de autojustificación, ¿sí? Donde yo merezco, porque yo ayuné, yo serví, yo viera el diezmo que di, entonces yo merezco. Yo doy buenas ofrendas. ¿Se recuerdan del publicano? Lucas capítulo 18, versículo 9. Vea cómo dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es que ese no ora como yo, ese ni lo tomen en cuenta, ese ni ora, viera. Ese ni da, viera. Pero dice, a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, Jesús. Siguiente versículo. 2 hombres subieron al templo a orar. Diga conmigo, orar. Es que mira el error que cometemos al orar. Uno era fariseo. El fariseo de este tiempo, para que no piense que estoy hablando de usted, usaba saco, corbata. Uno era fariseo y el otro publicano. Siguiente versículo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Estaba ahí al paro. Siguiente versículo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ya veo que no le estaba diciendo las cosas solo por decírselas? ¿Qué más? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. En otras palabras, no tengo ningún mérito para merecer algo de ti. Siguiente versículo. Y Jesús dice: les digo que este descendió a su casa. ¿Cómo? No dice que con milagros. Vea el enfoque de Jesús. No dice que con milagros. Mire, regresó a su casa justificado, pero no por justicia propia, sino por la justicia que obtenemos en Cristo Jesús. Por gracia, por gracia, por gracia. Pero el espíritu de anticristo que se levanta en nosotros quiere justificarse en todo. Quiere justificarse, mis hermanos. Y Jesús dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Aquí es donde Jesús lo que está hablando es del espíritu de anticristo, solo que no lo dicen en las palabras que lo estamos hablando nosotros ahora. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, es por eso que Dios permite tribulaciones. Le voy a llamar pretribulaciones. Ensayos de tribulación en nuestra vida. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Que nos demos cuenta qué espíritu se levanta en nosotros. Si es el espíritu de Cristo, manso y humilde de corazón, o es el espíritu de anticristo, de querer justificarme a mí mismo. Y esto es un peligro para cuando ejercemos un ministerio, porque pensamos que porque somos ministros somos más que los demás, o pensamos que porque tenemos una unción apostólica somos el jefe, cuando no hay justo ni uno solo. Si tan solo entendiéramos eso, todos los ministros no estaríamos peleándonos unos con otros, ni compitiendo unos con otros, porque la competencia es una manifestación de que yo me siento mejor que el otro, yo merezco más que el otro, o porque tengo un ministerio más expandido, soy más que el otro. No, mis hermanos, no se dan cuenta cómo los espíritus de anticristo están con esa falsa luz, con esas palabras que vienen a la mente, hablan a la mente, para que se levante el orgullo. ¿Cuál es la esencia del espíritu de anticristo? El orgullo, la soberbia, la insensatez. ¿Me está escuchando? Miren, ¿y cómo sé que ese espíritu de anticristo está levantándose en mí? Por mis quejas, por la murmuración que tengo. Así es el dragón. El dragón tiene un canto, que es un canto de queja, un canto de reproche, un canto de murmuración, muy contrario al canto de la esposa del Cordero, que es un canto de gratitud, un canto de amor, el cantar de los cantares. Entonces tenemos que estar atentos a nosotros. Porque la queja, escuchen lo que le voy a decir, la queja, la murmuración es una manifestación de rebelión en contra de la soberanía de Dios por lo que está permitiendo en mi vida. No estoy de acuerdo como Dios está gobernando mi vida. No estoy de acuerdo con lo que Dios está decidiendo para mí, lo que Dios está determinando para mí, lo que Dios está permitiendo para mí. No estoy de acuerdo. Entonces me rehúso a dar gracias en todo. Y cuando no doy gracias en todo, entonces empieza el otro canto. No hay neutro. O tengo el canto del Cordero o tengo el canto del dragón. Porque mire, este espíritu de anticristo, de este primer sello, porque mire, esto es lo que se levanta. Por eso va en un orden, usted va a ir viendo las enseñanzas, como lo primero que se levanta en nosotros es este espíritu de autojustificación, que nos hace sentir muchas veces que Dios es injusto conmigo y que los demás también son injustos conmigo. Y esto me va a llevar al otro jinete del Apocalipsis, y ese me va a llevar al otro, y ahí va a ver cuál es el final si no hago algo al respecto. Lo vamos a ir aprendiendo en estas enseñanzas. Ejemplos. Un ejemplo tenemos el de Job. Acompáñame al libro de Job, por favor, capítulo 32. Este Job ya tenía una estatura. Job ya era, por eso es que Dios dice que era perfecto. Job perfecto, dice, ya tenía una estatura, pero le faltaba otra. Y Dios lo quería llevar a esa otra. Entonces tenía que tratar con esa naturaleza de anticristo, que se queda ahí, que Dios la deja ahí para el final. Y es por eso que Job ni siquiera sabía lo que había dentro de él. Y cuando Dios lo metió en la prensa, que por cierto con mi esposa meditábamos algo, porque cuando Dios permitió que Satanás tocara lo material de Job, y aun cuando permitió que le tocara a los hijos, usted se recuerda, usted ha leído, Job no murmuró. Job dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. El problema empezó a salir lo que había dentro, en lo más profundo, en las entrañas de Job, cuando le tocaron su cuerpo, cuando vino la enfermedad. Entonces Job, mire lo que salió de él. Capítulo 32 de Job,
Era cuando llegaron los 3 amigotes de Job. Y dice: cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. ¿Sabe qué implica esto? Que Job estaba ahí en medio de esa tribulación que estaba pasando de enfermedad después de haberlo perdido todo. Job estaba ahí. Es que no es justo que me pase esto a mí. Porque en otras partes ahí de este libro Job dice: pero si yo ayudaba a la gente, cuando ya entraba a un lugar la gente se quedaba en silencio porque entró don Job, porque era elocuente, era sabio. Él ayudaba a las viudas. Entonces ya en esta situación, cuando el horno se lo pusieron 7 veces más, Job ha estado diciendo, por los principios sabemos que Job obviamente decía: no es justo esto que me está pasando. Seguramente a mí Dios no me está tratando como justo. Dios está siendo injusto conmigo. Dios no ve todo como he sido, todo lo que hice, a todos los que he ayudado. ¿Por qué me pagan así? ¿Por qué permites, Dios, que me paguen así? ¿Por qué permites que me pase esto? Yo siempre les digo, y no se extrañe que si no se lo he dicho, quizás se lo diga alguna vez a usted cuando le escucha a usted las palabras del dragón. Y de una vez sepa lo que le voy a contestar cuando usted diga: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Yo le voy a decir: ¿y por qué no? ¿Qué justicia tienes tú para que no te pase eso? Es que yo hago esto, hago lo otro, pero son como trapos de inmundicia. No tienes ninguna justicia propia. Nada tenemos para que podamos decir: yo no merezco que me pase esto. Es por eso que dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. No es por nuestras justicias. Entonces Job estaba en esta situación, así que no se sienta mal. También Job lo pasó. Sí. Porque dice: miren, los varones mejor dejaron de hablarle. Y eso es lo que uno hace a veces. Cuando la persona estaba: es que mire que esto, que mire que Andate, por favor. Mire, estos varones dicen: mejor ya dejaron de hablar con Job por cuanto él era justo. Mire, cuando una persona se está justificando a sí misma, no se puede razonar con ella. No le entre en la cabeza que Dios es soberano, y si Dios lo está permitiendo es por algo. De nuestra actitud para con Dios va a depender si eso va a obrar para bien o va a obrar para mal. Capítulo 34 de Job. Aquí es cuando Eliú confronta a Job y dice en el versículo, vamos a ver, 5: porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Fíjese que en la Biblia Dios habla hoy, en otra versión dice que Job dijo: yo soy justo o yo soy inocente y Dios me ha tratado injustamente. Eso dijo Job. Y es que bárbaro Job. Pues así somos nosotros, aunque lo decimos en otras palabras. Capítulo 35 versículo 1 de Job dice: prosiguió Eliú en su razonamiento. Mire, yo creo que necesitamos muchos Eliús en este tiempo, que de verdad nos confronten, que nos confronten, ¿sí? Eliú le dice Eliú siguió hablándole, razonando ahí con Job, y le dijo, siguiente versículo: ¿piensas, o sea, le está hablando a Job, piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Ahora entendemos lo que Dios quería hacer con Job. Y a usted, a mí no nos ha pasado lo que le pasó a Job. Perdió todo lo material, perdió a sus hijos. Y eso es que Job hacía sacrificio todos los días. Todos los días. Y lo perdió todo y se le vino esta gran prueba en su cuerpo, donde él, yo me imagino a Dios así como apachando, hasta que de repente salió el Leviatán. Es por eso que en Job se habla de Leviatán, porque la naturaleza del anticristo es la naturaleza de Leviatán. ¿Y qué dice Leviatán? Nos impulsa y nos hace creer y nos hace decir que nosotros somos más justos que Dios, que Dios no se da cuenta de lo que me está pasando.
Y entonces nos peleamos con Dios y nos peleamos con toda la gente. Y ahí es donde empieza a aparecer el caballo rojo del enojo y todo ese tipo de cosas, del otro sello. Pero ahorita usted ya se... Y termino con esto, un ejemplo de David. Segunda de Samuel, por favor, esto es poderoso. Cuando David se recuerda que ayunó porque quería que no se muriera su muchachito. Fíjese que nosotros con mi esposa nos hemos encontrado con hermanos que porque se muere el cónyuge, se pelean con Dios. Es este espíritu de anticristo. Es el espíritu de anticristo. Pero como no saben nada de esto, no se dan cuenta. Y como lo único que ven es prosperidad material, no entienden estos misterios. Pero hemos visto, ¿no?, tenemos personas que no quieren saber nada de Dios y terminan metidos en otros rollos. Una persona que conocemos que de verdad estuvo con nosotros, hasta participó nos ayudaba en los retiros que hacíamos de liberación, ese tiempo que Dios nos tenía solo en asuntos de liberación, y se accidentó en su hijo, se murió. Y miren ustedes, y un día nos dio no sé qué cosa y la fuimos a buscar como un año después, 2 años después, y nos sale con unas cosas, conociendo algo del camino, de lo que enseñamos, del camino de regreso al Padre, y nos sale con unas cosas, sí, es que como reprochando que lo que había aprendido de un camino, como que eso no servía. Y que ahora estaba con unas personas que le estaban enseñando cómo ella podía hablar con su hijo que se había muerto. Miren, ¿en dónde terminan? ¿Sabe por qué terminan así? Porque están enojados. Porque el anticristo siempre nos aparta de Cristo. Segunda de Samuel, ¿qué le dije? Capítulo 12. Cuando David ayunó porque no quería que se muriera su hijo. 7 días, diga conmigo, 7 días. 7 días ayunó David y no se levantó de la tierra, ni siquiera tenía una alfombra, estaba en la tierra. 7 días pidiendo misericordia. Ya me imagino a David: Padre, te pido misericordia, que no se muera el muchachito, hombre. ¿Qué culpa tiene el muchachito, Padre? Ya me imagino, yo no sé qué más decía David. ¿Y qué sucedió? Se murió el muchachito. Y cuando a David le dieron la noticia, porque él presintió y dijo: ¿qué pasó? ¿Vive el niño? No, se murió. David no se levantó y dijo: por gusto ayuné. De balde me sirvió estar orando, estar llorando. Nosotros podíamos incrementar otras cosas. Nada más di. Mira, ahora peor estoy. ¿Qué hizo David? Versículo 19. Mas David dice: viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. ¿Cuál fue la reacción de él? Entonces, diga conmigo, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Por eso era un hombre con un corazón conforme al de Dios, porque sabía reconocer el gobierno, la soberanía. Él sabía y tenía convicción: Jehová es el decididor divino, y lo que Él decide es bueno. Él es justo, y verdaderos y justos son todos sus juicios. Él es justo, yo soy injusto. Esa es la actitud correcta. Mis hermanos, tenemos que vencer esto nosotros. Allí empieza la conquista de Canaán espiritual. Batallar contra esta naturaleza de anticristo, de autojustificación, ya sea de autoconmiseración, que se manifiesta algunas veces, o con orgullo. Lo puedo llamar de esta manera: orgullo de inferioridad, o bien con orgullo de superioridad. Los dos son orgullo. Aquel que está ahí, que sí, que no sé qué, nadie me quiere, nadie me toma en cuenta, yo ya me ofrecí y lo hice y ni las gracias me dieron, pobrecito yo. Eso se llama orgullo de inferioridad. Pero también el otro lado: sí, miren lo que yo hice, ¿verdad? Sí, apláudame, admírenme, dame like. No, estoy bromeando en eso.
Ese es orgullo de superioridad. Los dos son orgullo. Los dos son orgullo. Pero cuando usted está siendo liberado y Jesucristo nos libera, usted haga lo que haga, por mucho que haga, usted siempre va a llegar con el Señor. Señor mío, Dios mío, gracias por lo que me permitiste hacer. No soy digno. Es por tu misericordia, es por tu gracia. Señor mío, Dios mío, enséñame a encontrar mi deleite en ti, no en las obras. En ti, a conocerte a ti, a amarte a ti. No amar las obras, amarte a ti. Y ese es el camino correcto. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque eres misericordioso. Padre, gracias por tanta paciencia que tienes con nosotros, con todas estas actitudes, Padre celestial, orgullosas, de anticristo. Padre, gracias porque hoy entendemos más que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Es por la gracia que nos extiendes, que está extendida a nosotros, Padre, que recibimos de ti tus bendiciones, lo que no merecemos por nosotros mismos. Padre, ayúdanos a tener convicción. Ayúdanos a tener esta realidad en nuestra relación contigo, que es por la abundancia de la gracia, Padre, y el don de la justicia que nos has otorgado. Es por esta justificación gratuita que hemos recibido, Padre, por la fe en el nombre de Cristo Jesús, por la fe en su sangre. Y ni siquiera nos podemos jactar, Padre, porque eres tú quien nos da la fe para creer en ti, para creer en tu Santo Hijo Jesús, para creer en tu Santo Espíritu. Padre, gracias, porque por gracia somos salvos, no por obras. Y gracias porque en esta gracia que nos extiendes nos permites hacer obras, pero ayúdanos a entender que nada nos hace merecer algo de ti, sino que todo es por tu misericordia y tu gracia, para que tengamos siempre la actitud correcta. Ayúdanos a entender que tú eres quien gobierna, tú eres nuestro dueño. Padre, haznos entender que tú eres nuestro dueño, nuestro amo y nuestro único redentor, Señor nuestro. Quiero que me vean un momento, mis hermanos que están acá y los que están en línea. ¿Sabe por qué hay tanta depresión? ¿Sabe qué es la depresión? Es enojo en contra de Dios, porque no tenemos convicción de quién es el dueño. Él nos hizo. ¿Cuántos creen que Él nos hizo? Entonces Él es el dueño, Él es nuestro amo y Él es nuestro redentor. Y esto sale de ahí de la palabra de Dios. Sería toda una enseñanza de estas tres cosas que le estoy mencionando: que Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro redentor. Por no entender eso es que dejamos que el espíritu anticristo se levante y nos peleamos con Dios. Si usted llega a entender que Él es el dueño, usted no va a protestar por lo que Él permita. El dueño tiene derecho de hacer lo que quiera con lo que es de Él, ¿o no? Dios tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Cuando lleguemos a esa dimensión, a ese nivel, entonces pararemos de sufrir. Póngase de pie un momento. Padre celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, clamo la sangre de Cristo a favor nuestro, a favor de nuestra familia. La sangre de Cristo Jesús sea contra todo espíritu de anticristo que se levanta contra nosotros. Y clamo la sangre de Cristo, Padre, para que obre dentro de cada uno de nosotros. La sangre de Cristo sea contra esta naturaleza de anticristo que hay en nosotros. Cristo, sálvanos del orgullo, sálvanos de toda altivez,
Sálvanos de todo argumento, de toda fortaleza que en nuestra mente se levanta en contra del conocimiento, de la soberanía, del señorío tuyo, Señor Jesucristo. Sálvanos, Cristo. Satúranos con tu sangre bendita, con tu sangre viva. Sálvanos, Cristo, de todo lo que en nosotros se levanta contra ti, de todo lo que en nosotros es contrario a ti, Señor Jesucristo. Sálvanos, sálvame, 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 Cristo Jesús. ¿A quién iré? ¿A quién acudiré? Si solamente tú tienes las palabras de vida, palabras que liberan, palabras que sanan, que restauran, que levantan, Señor Jesucristo. Cristo Jesús, el Espíritu y la vida de tu palabra operen en cada uno de nosotros, liberándonos, sanándonos, convirtiendo nuestra alma, haciéndonos sabios, Señor Cristo Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi mente, te rindo mi voluntad una vez más, Señor Jesucristo, para que tú sanes mi corazón, mi voluntad, mi mente, mi imaginación, cada parte de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi ser. Señor Cristo Jesús, reciba toda la sanidad que tú ya compraste para nosotros, Señor Cristo Jesús. Por tu llaga, por tu herida, nosotros somos curados, sanados en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en cada área de nuestra vida, Señor nuestro, Señor Jesucristo. Te adoro, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Bendito Señor Jesús. Levantemos nuestras manos un momento a Él y le adoramos.